Nosotros hacemos desde el radicalismo, de nuestro grupo interno, al MAR, un balance positivo del proceso electoral de octubre. La verdad que, por un lado, el Frente Progresista mantiene un predominio en los gobiernos locales. En general, esto fue presentado como un éxito, el hecho de haber mantenido y mejorado la representación que tenemos en los planos comunales y municipales, de los municipios que se ponían en juego, haber triunfado en dos, como son San José del Rincón y Fray Luis Beltrán, y haber retenido los que ya gobernábamos, como Las Toscas o como el caso de Armstrong. En ese sentido, la verdad que muy contento, conforme y sobre todo satisfecho, porque hay toda una nueva generación de dirigentes del radicalismo que ya tienen un protagonismo y han alcanzado un consenso social interesante en este proceso electoral, no solamente en la ciudad de Rosario, sino también la validación de las gestiones de José Corral, de Leonardo Raimundo, el caso de los que son senadores con un desarrollo territorial en su departamento y que también forman parte de nuestra generación: Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Hugo Raceto. Bueno, la verdad que en ese sentido hay un, no digo un recambio, pero sí una articulación de una generación nueva que está ganando protagonismo en la política desde el radicalismo de Santa Fe. La legislatura no tuvo una gran actividad durante el proceso electoral. Eso normalmente sucede, no está bien, pero la realidad es lo que marca esta última etapa. A nosotros nos preocupa que se hayan planteado en el plano de la legislatura provincial algunas cuestiones demasiado en vista del proceso electoral y que se mantenga esa actitud una vez terminado. Ejemplo, tenemos cuestiones que el Frente para la Victoria, acompañado por el PRO, insistió en sancionar en los últimos tiempos y en avanzar, que objetivamente no son iniciativas que son realizables desde el punto de vista de la materialización. Nosotros ya hemos anticipado que no estamos de acuerdo y no se agudizan los procesos de consenso que sí se exhiben por parte del Frente Progresista. Esto es, nosotros sabemos que no tenemos mayoría en la legislatura, tenemos que generar acuerdos, pero también el justicialismo tiene que generar acuerdos, porque si no, esto termina en un veto del Poder Ejecutivo, y no es un proceso que sea saludable desde el punto de vista de la construcción legislativa ni democrática. La automaticidad lo que genera es que se evite que esos municipios presenten los proyectos, llamen a concurso y solamente van a recibir el dinero como asignación de transferencia al estilo de la coparticipación. No van a tener la obligación de presentar un proyecto y que sea asignado esos fondos para un determinado destino, que era el objetivo del Fondo de Obras Menores. Entonces, con la excusa de que le facilitan al municipio o a la comuna el acceso a esa masa de dinero que la provincia dispone a través del Fondo de Obras Menores, lo que están logrando es que muchas comunidades aumente el gasto corriente de esos municipios en sueldo y en estructura burocrática, pero no en servicios y en obras. El fondo sojero se asigna automáticamente, pero exige a los municipios y comunas y a la provincia la concreción de determinadas obras de infraestructura vinculadas a esos fondos o a esa recepción de ese dinero. En ese sentido hubo un avance y bueno, y que después no es conducente, porque al venir el veto se termina la discusión. Entonces no avanzamos en algunas cuestiones que hay que modificar de la Ley de Obras Menores. Nosotros decimos, una vez que se apruebe el proyecto, que la provincia tenga 45 días para enviar los fondos como plazo máximo. Bueno, por ejemplo, o qué pasa con aquellos intendentes que no han rendido o han mal utilizado esos fondos de obras menores, y al no poder rendir no pueden recibir las siguientes cuotas y hay un cambio de gobierno en esos municipios. Cosas que había que cambiar de la ley, pero que hay que buscar un marco de consenso. Entonces, a veces pareciera que por quedar bien con la tribuna o hacer un poco de política estamos dándole sanción definitiva a leyes y a normas que dejan muchísimo que desear desde el punto de vista de los recursos que tienen que financiar lo que se propone, o también desde el punto de vista práctico de lo que implica, ¿no? Entonces,
algunos déficits en ese sentido uno está notando, y me preocupa en el sentido de que la legislatura se convierta en un ámbito puramente testimonial y de discurso político que después no logre efectivizar las medidas que se implementan allí o que se sancionan en el Poder Legislativo, y eso es preocupante. Iniciamos a partir de ahora la discusión sobre el presupuesto de la provincia, todavía sin haberlo podido desmenuzar concienzudamente en su totalidad, pero sí con parámetros más o menos conocidos, en el sentido de una disminución de los gastos corrientes y un incremento de los recursos corrientes en la provincia. Eso incrementa los gastos de capital, que es una de las observaciones que el justicialismo no hizo el año pasado. Nos decían que era un presupuesto que no iba a tener superávit y efectivamente no fue así. La provincia tuvo una mejoría en sus ingresos y se mantuvo en los gastos presupuestados, y eso generó un ejercicio financiero favorable en el 2013, y creemos que avanzamos a un 2014, obviamente que condicionados por la situación de la economía nacional, pero con expectativas saludables al haber tenido un año mejor que el anterior, al menos en la provincia de Santa Fe. La verdad que nosotros este 2013 nos queda que agradecer a todos los que nos acompañaron en las distintas instancias, un punto de partida para que nuestro sector, desde el radicalismo y en el Frente Progresista, se fortalezca en el ejercicio que viene. Es un desafío múltiple en el sentido de poder estar a la altura de las circunstancias, pero principalmente, se viene un debate interno interesante en el radicalismo. En las próximas semanas vamos a tener elección de autoridades del Comité Nacional. A partir de allí se va a vislumbrar el proyecto nacional, si el radicalismo está en condiciones de llevarlo o no. Nosotros aspiramos a la integración de un frente nacional con el socialismo y con otras fuerzas, y en ese sentido también como espacio vamos a disputar internamente para la renovación de autoridades provinciales del radicalismo con una opción propia que tenga principalmente ejes en la identidad del radicalismo y el fortalecimiento del frente, pero sin resignar ningún tipo de lugar. Nosotros somos quizá un poco críticos del rol que como Unión Cívica Radical tuvimos en el último proceso electoral, a pesar de que el éxito estuvo garantizado y todos nos esforzamos, pero tenemos una visión un poco crítica de algunas situaciones, y en ese sentido creemos que el radicalismo se tiene que reorganizar, no más conducciones políticas que estén alejadas del poder real del partido, y en ese sentido vamos a intentar hacer un esfuerzo para presentar una opción interna que aspire a la conducción política del radicalismo de Santa Fe.